Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día, Día del Señor. Amén. Estamos aquí una vez más para poder estar juntamente con ustedes para compartir una porción de la palabra del Señor. Algo que es muy importante para nosotros los creyentes, el poder compartir lo que es la palabra de Dios. Así que vamos a esperar aquí mientras se van a ir agregando los hermanos a medida que vaya pasando el momento. Y bueno, y así después ya les comunico de cómo estoy, cómo estamos pasando esta situación que nos ha agarrado de sorpresa, ¿no? Lo que es una gastroenteritis, así que fue medio complicado, pero gracias a Dios ya estamos bien. Yo por lo menos ya estoy bastante recuperado y bueno, todavía con poca fuerza, un poco abatido porque fueron varios días de mucha fiebre y bueno, de idas y venidas al médico hasta que los médicos decidieron por fin medicarme, porque primero no me querían medicar, porque según ellos decían que era algo viral y que se iba a pasar con una dieta. Bueno, no pasó, pasé 2 días con mucha fiebre, la fiebre iba y venía, y bueno, después de ir otra vez más al médico, ahí en la consulta con otros doctores pudieron evaluar y bueno, darme medicación, y ahora, bueno, gracias a Dios ya llevo desde ayer a la tarde sin fiebre, y eso sí, haciendo una dieta estricta, sin comer ninguna cosa rara, ¿no es cierto? Todo esto aconteció por comer uno a veces comida que no la prepara uno y uno no sabe en el estado que está, ¿no es cierto? Por eso es que creo que fue algo más bacterial que viral, aunque anda el virus de la gastroenteritis en todo Mar del Plata, así que hay que cuidarse, cuídense con lo que comen y todo, con el agua, lávense bien las manos y todo. Extremen los cuidados, así como era el virus del COVID, así que realmente tenemos que cuidarnos en este tiempo. Así que, bueno, estamos aquí. Quería estar, aunque lo estuvimos pensando hasta el último momento, porque hasta, digamos, ayer a la noche y hoy en la mañana estaba un poco descompensado, pero al final yo le digo a mi esposa, digo, voy a estar en que sea para un ratito para agradecerle, pero ustedes saben de que no es así, porque nunca estoy un ratito y a veces no me pueden parar para hablar, ¿no es cierto? Sí, he tomado de todo, Ivana. Lo que me dieron es el loperamida, bueno, y ahora estoy tomando 2 antibióticos que son, uno creo que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, sé que son para las infecciones, todo eso, pero está bien, me hicieron efecto, entonces ahora tengo que recuperarme. Así que bueno, vamos a saludar a la hermana Susi Bellini, a Ivana, y está también, a ver, que acá, Tito, Dios te bendiga, Tito, grandemente. Así que saluden los que están ahí. Bueno, Tito, espero que estés mejor, Tito, que te estés recuperando. Sabemos de que todo esto pasa, nos ha tocado todo. La hermana Susi también, creo que andaba con un cuadro también de gastroenteritis. Y en esta época pasa eso, pasa eso. Y hoy me tocó estar solo porque mi esposa ahora está con ese cuadro también, así que así como oraron por mí, también oré por ella. Tal vez le fue un poco más leve en el sentido de no tener fiebre y tardó unos días más, pero tiene el mismo cuadro, así que ella está del otro lado ahora porque está un poco descompuesta, así que pero está ahí presente, está tomando los pedidos de oración y también seguro que los va a estar saludando por ahí. Y bueno, y hoy no quería faltar a la cita con la palabra, que es lo más importante que nos sucede a nosotros los hijos de Dios. Así como yo estuve casi 3 días sin comer casi cosa sólida y, y me debilité al extremo de que me levanté después de 2 días sin comer
y me agarró un mareo muy grande. Estaba sentado yo aquí en la mesa, me tuve que levantar y sentarme en el sillón porque se me borraban todas las cosas. Y bueno, así como pasa eso con el cuerpo humano, pasa también con el cuerpo espiritual. Discúlpeme que siempre estoy un poco con la garganta, pero tomamos tanto frío el día que fuimos a la guardia. ¿Vio cómo había refrescado? Bueno, tampoco tomamos el control de eso y fuimos así nomás, como de ropa de verano. Y mi esposa también se bromó de la garganta. Sí, esas son hermanas Susi. Esas son las que en el metronidazol y ciprofloxacina, esas son las que nos dieron. Más que me dieron a mí. Y eso me cortó. Así que atacado por todos lados, pero son parte de las cosas que nos suceden como seres humanos. No somos débiles, los seres humanos somos débiles, somos frágiles. Saludamos al hermano Walter Miller, Dios te bendiga, Walter. Y a los hermanos que realmente han mandado tantos mensajes y yo no los podía contestar. Después contesté a algunos y mi esposa le podrá decir de que realmente yo lo que quería era dormir. Quería dormir porque me sentía tan mal que quería dormir y dormir. Entonces no vi el celular en un momento, no lo veía. Entonces mi esposa contestaba y bueno, ella me dijo de que hubo una hermana que llamó hasta el hospital, llamó al HPC para ver cómo estaba. Realmente le agradezco de corazón, le agradezco de corazón, y eso es el amor de la familia de Dios, para averiguar a ver cómo estábamos, porque ella no escuchaba respuesta. Lo que pasa que mi esposa se había quedado sin batería en el celular y yo no estaba como para responder a nadie. Así que hermanos se tomaron el tiempo de llamar al hospital y averiguar a ver cómo estaba mi salud. Realmente les agradezco mucho de corazón, los amamos en Cristo realmente por su preocupación. Y bueno, uno debe retribuir todo eso, el amor, y por eso es que uno no es un sacrificio, porque a mí me encanta hablar de la palabra de Dios, me encanta enseñar, me encanta decir las verdades, aunque a veces son un poco duras, pero así como son duras para usted, son duras para mí las verdades, porque pasan por mí primero. O sea, primero Dios me confronta a mí con la verdad, entonces una vez confrontado yo puedo predicar de eso, porque nadie puede predicar lo que no ha vivido. Esa es una ley espiritual. Vos no podés predicar de algo que no viviste. Sí podés predicar, está mal, porque vos podés predicar, pero en algún momento Dios te va a hacer pasar esa situación. Entonces, a veces es mejor no predicar de lo que uno no ha vivido. Y nosotros, bueno, en este tiempo estamos pasando por distintas situaciones, entonces uno puede predicar con testimonio de lo que ha vivido, de lo que hemos pasado, ¿no es cierto? Saludamos a la hermana Nadia. Dios te bendiga, Nadia, a vos y a toda tu familia allí en Miramar. Dios bendiga a tu hijo, a tu mami. Y bueno, seguimos orando por ustedes también. Muy agradecido, muy agradecido. Por eso es que mi esposa decía, ¿qué hacemos mañana? Digo, déjame un poquito más. Déjame un poquito más. Digo, yo el domingo a la mañana, voy a decir entonces el domingo a la mañana, ya me levanté y le dije, Señor, dame una palabra para este día para poder dársela a los hermanos. Así que estamos aquí y es por gracia de Dios, es por gracia de Dios y que estamos realmente aquí, y es por gracia de Dios de que uno sigue. Bendiciones, Carmen Graciela. Amén, Dios te bendiga. Realmente es por la gracia de Dios que nosotros estamos, porque si no sería imposible con todas las cosas que nos pasan. A cada uno de ustedes, a nadie con lo que has pasado y que sigas todavía con tanta fe. Realmente es tremendo lo que pasó en tu familia, y eso son realmente cosas que
nos sacuden las estanterías, la pérdida de un ser querido, todo tan cercano, todo así. Y eso realmente demuestra valentía. Uno ha pasado situaciones así, pero yo, gracias a Dios, el Señor nos ha guardado de esa situación. No quiere decir que no nos vaya a pasar. He perdido a mi madre, sí, ya siendo creyente, y sufrí muchísimo yo, porque mi madre fue la que me llevó al Evangelio, y realmente son cosas que uno tiene que pasar como ser humano, pero gracias a Dios que Dios es bueno, Dios es bueno en gran manera. Así que, bueno, mientras mi esposa sigue compartiendo el link, yo les sigo dando la bienvenida a todos los hermanos que están allí, hermanos de aquí de Argentina, hermanos de Estados Unidos. En algún momento se va a conectar un hermano de Chile, que también el hermano Cárdenas, allí de Chile. Tenemos también hermanos de Perú que se conectan, algunos de Colombia también, hermanos de España, allí de Florida, Estados Unidos. ¿Dónde vive la otra hermana? ¿Dónde es? Adriana, Lucía y Adriana, Telma, Lucía y Telma, Florida. Florida. Pero hay otro hermano que está en otro lugar donde hay nieve también. Sí, Oklahoma. En Oklahoma también. Así que realmente la Iglesia de Cristo no tiene fronteras. Saludamos ahí a Estela, Marismelo, Dios te bendiga. No sé cómo está tu esposo, Estela. Bueno, decinos cómo está tu esposo, a ver si también oramos, porque sé también que andaba con un cuadro así. Así que la Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo, es una gran familia que trasciende las fronteras. O sea, no hay frontera para la Iglesia de Cristo. Las únicas fronteras son las que pone el hombre y las denominaciones. Veo que a veces pasa que en las denominaciones te prohíben juntarte con otras denominaciones y eso no está bien, porque todos somos hijos de Dios y hermanos en Cristo. Cada uno tendrá su posición, pero la Iglesia de Cristo es una sola. Así que las fronteras no existen para la Iglesia de Cristo. Aquellos que dicen ser la Iglesia de Cristo, no hay frontera. Puede ser anglicano, puede ser bautista, puede ser pentecostal, puede ser de la Iglesia de Dios, puede ser de las asambleas de Dios, pero todos tenemos un solo Dios. Todos tenemos un solo Dios. Todos tenemos un solo Salvador, y ese es Jesucristo. Saludamos a mi hijo Matías. Gracias, Matías, también porque él fue el que nos llevó allí a la guardia la otra noche. Y realmente estamos muy agradecidos por nuestros hijos también, que siempre están ahí presentes. Así que bueno, vamos a orar. Y hoy el título de la predicación se llama Dios es bueno. Y claro que Dios es bueno, es muy bueno. Y vamos a ver la historia aquí de cómo realmente podemos ver la bondad de Dios y cómo Dios restaura no solamente las personas, sino restaura los ministerios, lo que Dios te ha dado. Y a veces el hombre es el que discrimina, el hombre es el que tal vez un error que cometiste vos, cometieron tus padres, entonces el hombre es como que te saca, te corre. En la iglesia pasa eso. Vio que usted a veces en las fiestas usted se saca las fotos familiares, ¿no es cierto? Y si usted en el transcurso de una fiesta a otra, uno de los familiares ha obrado mal, usted no recorta la foto y lo saca a su familiar de la foto de la familia. No, usted va a tratar de volver a ganar ese familiar y poder estar otra vez en familia. Ese es el amor de familia. Pero a veces en la iglesia pasa que cuando alguien comete un error, parece que tuviera lepra, ¿vio? Y lo sacan de la foto de la iglesia. Y por ahí va al anuario de la iglesia y la foto donde usted estaba ya no está más. ¿Por qué? Porque cometió un error y entonces Dios perdona y restaura, pero el hombre a veces no. Y vamos a hablar algo de eso hoy, para todos aquellos que han sufrido esta situación o aquellos que todavía no la han pasado, pero puede haber un momento que llegue a pasar esto y te pueda servir esta palabra de aliento. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos en este día, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Señor, nos presentamos delante de ti y, Señor, te queremos pedir perdón porque sabemos que te hemos fallado en este tiempo, aún en este día. En algo te hemos fallado, algún pensamiento, algo hemos hecho seguro, Padre.
porque somos humanos, Señor, y somos carnales todavía en algunas situaciones y en algo te hemos fallado. Por eso, Señor, te pedimos perdón, nos arrepentimos de corazón de toda falta, de todo pecado y pedimos, Señor, de que tú nos perdones y nos restaures, Señor, a través de esa obra maravillosa de la cruz. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos ahora que nos asistas en esta tarde, a mí, Señor, primeramente, que voy a traer tu palabra, y a todos mis hermanos, Señor, que están escuchando, que tú los asistas con el Espíritu Santo, que les des entendimiento, que les des revelación, que les des discernimiento de espíritu, Padre, y que ellos puedan, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, poder masticar esta palabra y aplicarla a sus vidas, Señor, y que pueda ser sanidad para el corazón y sanidad para el alma. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú nos acompañes en este tiempo de tu palabra y que bendigas a cada uno de mis hermanos. Padre, yo te ruego, si alguno de ellos en este momento está pasando o atravesando una situación difícil, sea de enfermedad, Señor, sea sentimental, sea, Señor, algún problema espiritual, algo, Señor, que lo tenga tal vez, Señor, en depresión o en alguna situación difícil, Padre, yo te ruego que tú intervengas ahora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que toda obra de maldad que pueda haber venido en contra de mis hermanos sea desechada ahora en el nombre de Jesús, Señor. Diablo, no tenés autoridad y no tenés poder sobre la iglesia de Cristo. Así como dice Efesios capítulo 1, que Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todo a la iglesia. Y nosotros somos la iglesia y Cristo te venció en la cruz de Calvario. Diablo, Satanás, estás vencido y no tenés poder sobre nuestras vidas. No tenés poder sobre la vida de ninguno de mis hermanos en ninguna parte del mundo. En el nombre de Jesús, todos aquellos que son hijos verdaderos de Dios tienen la cobertura de Dios Padre. Nada podrá tocar a la niña de sus ojos. Solamente serán tratados aquellos que tengan la autorización de parte de Dios. Ninguno que no esté autorizado por parte de Dios podrá tocar a un hijo de Él. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre Celestial, el Padre amoroso que nos guarda, que nos cuida, que ha sacrificado a tu Hijo para nuestra salvación y que aún en este tiempo, Señor, tu amor no ha menguado, sino que ha crecido no solamente sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sino por este mundo que se pierde. Señor, y tú has dejado aquí en esta tierra, Señor, un propósito sobre cada uno de nosotros y es alcanzar a esos que se están perdiendo. Que ese amor que tú nos diste a nosotros lo podamos usar para alcanzar a otros con ese amor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice este tiempo, Señor. Bendice la transmisión, bendice el internet, bendice las redes sociales, Padre, que sirven, Señor, para traer la enseñanza de tu palabra. Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy la historia, tal vez muchos la conozcan, y es en el Viejo Testamento, que es la rebelión de Coré. Y se ha hablado muchísimo sobre la rebelión de Coré. Coré era un levita, era un levita que trabajaba ahí en lo que era el templo, era alguien que estaba al servicio del templo. Los levitas eran los únicos que podían entrar al templo, servir en el templo, guardar los utensilios, limpiar los utensilios que se usaban en el templo. Eran los que desarmaban el tabernáculo en el tiempo antes de que fuera un templo establecido en un solo lugar, que fue así como en el tiempo de David. Y entonces ellos eran los encargados de andar siempre en las cosas del templo. Era un levita, era Coré, los que estaban involucrados en la rebelión de Coré, Datán y Abibam. Y como es Abirán era el otro, el tercero. Y ellos en ese tiempo, había pasado ya un tiempo donde el pueblo de Dios estaba al mando de Moisés y Aarón. Moisés era el profeta que Dios había puesto al frente del pueblo de Dios y Aarón
era el sacerdote, el sumo sacerdote era Aarón. Y entonces el enemigo se metió en el corazón de estas personas, ¿no es cierto?, de Coré principalmente, que fue el que arrastró a otras personas a llevarlos a una rebelión y levantarse en contra de Moisés. Y la tribu de Leví, o sea, ellos no ejercían el sacerdocio, sino que movían todo el mobiliario del templo y hacían todo tipo de trabajos en él. Y querían derrocar a Moisés y Aarón. Y querer derrocar a Moisés y Aarón era querer derrocar a Dios. O sea que era ¿qué? El mismo espíritu que ¿qué? El mismo espíritu de Satanás, el mismo espíritu del diablo. Porque ¿qué hizo Satanás? Satanás cuando fue puesto antes de la creación preadámica, en un momento vamos a estudiar eso, pero es realmente para personas que están muy crecidas espiritualmente para entender lo que fue eso. Antes de la creación de nosotros conocemos, ¿no es cierto?, que es Adán y Eva, hubo una existencia de una creación preadámica donde decían que era el reino mineral. ¿Por qué? Porque dice que el querubín protector se paseaba sobre piedras preciosas de jaspe, de zafiro, y él era el regidor de la tierra, el administrador de la tierra. Y él creía realmente, siendo de que Satanás era el músico principal, era el principal adorador del cielo, y Dios le había dado esa oportunidad a Satanás de regir la creación de Dios. Y no sé qué es lo que pasó, no tenemos todavía todo el conocimiento de esa situación, pero dice que se halló maldad en el corazón de Satanás, y Satanás dice que subió al cielo y dijo, seré como Dios. O sea, encaró la rebelión en contra de Dios. Él y la cuarta parte de los ángeles. Él estaba a cargo de la creación de Dios y allí fue donde ocurrió la hecatombe. Y los estudiosos, o sea, tiene partes de la Biblia donde explica eso, pero el principal motivo que da a conocer es en Génesis capítulo 1, cuando dice, la tierra estaba, ¿qué?, desordenada y vacía. Para que algo sea vaciado, en algún momento tiene que haber habido algo, ¿no es cierto? Algo estaba lleno. Entonces, cuando dice la tierra estaba desordenada y vacía, nos da a entender, ¿no es cierto?, que Satanás era el regidor de la tierra en ese tiempo, un administrador de Dios, y él subió porque dijo, subió a los cielos, y vos para subir tenés que estar abajo, no podés estar en el cielo y si voy a subir. Subió a los cielos y dijo, seré como Dios, y encaró la rebelión en contra de Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios es un Dios de orden, no puede crear una tierra desordenada. Entonces eso da las pautas de eso. Y la rebelión de Satanás es lo mismo que estaba en el corazón de Coré. La rebelión de Coré. Coré quería el puesto de Moisés y seguro el puesto de Aarón. Él quería ser profeta y sacerdote, como ocurre en muchos lugares. Esto no es solamente del Viejo Testamento, ocurre hoy en muchos lugares también. Todos siempre quieren el puesto del que está arriba. Pero ¿sabe qué? Saludamos a la hermana Susana Martinena. Dios te bendiga, pastora, Dios te bendiga grandemente. Muchos quieren el puesto del pastor, pero nadie quiere sacrificio, ¿no? Todos dicen, ¿no? Todos quieren el puesto del pastor. Yo quiero ser pastor, pero nadie quiere el sacrificio del pastor. Las soledades, las penurias, las traiciones, montones de situaciones, ¿no? Ahí está la hermana Susana que no va a dejar mentir. Todos les gustaría ser pastor, pero nadie quiere pagar el precio, ¿no es cierto? Hoy todos quieren ser apóstoles. Pero ¿quién quiere pagar el precio de los apóstoles? ¿No murieron en un lecho de rosas, en una muerte natural? El único que se conoce que puede haber muerto en una muerte natural fue Juan, pero antes fue hervido en aceite y sufrió en la isla de Patmos. Entonces, todos quieren el puesto de arriba, pero ninguno quiere pagar el precio. Entonces, Coré quería el puesto de Moisés. Y vamos a leer un poco Números, capítulo 16, vamos a dar lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así,
Vamos a leer unos versículos al principio y después vamos a leer en el verso 27. Porque para que usted después quiera enterarse bien, léalo todo, el capítulo 16, que es muy interesante para que usted entienda lo que vamos a hablar hoy. Yo lo quiero sintetizar porque si no estaríamos 3 horas hablando de lo que es la rebelión de Coré y toda la situación. Dice así: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, o sea que era un levita de la tribu de Leví, y Datán, Abimarán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, los hijos de Rubén, tomaron gente. O sea que no solamente se involucraron ellos, sino que arrastraron a otros. Lo mismo que Satanás. Lo mismo que Satanás. Saludamos a Claudia, Dios te bendiga. Claudia grandemente. Lo mismo que Satanás. Satanás no solamente fue a querer ser como Dios, sino que arrastró a otros, arrastró a tercera, cuarta parte de los ángeles. Eso es lo que pasa a veces con aquellos que inician revuelta. Son tan cobardes que nunca quieren iniciar y enfrentarlo solo. Y decir, Dios está conmigo, entonces esta es la situación. No, siempre van a arrastrar a alguien para que los apoyen. Y así son las divisiones de la iglesia y así son las rebeliones en contra de Dios. Porque cuando alguien se levanta en rebelión en contra de un pastor en la iglesia, tienen que entender esto, que no están derrocando al pastor, porque el pastor lo puso Dios. Están en contra de Dios, entonces Dios no avala una división, ni un partimiento, ni nada. Dios no avala eso. Una iglesia que nace de una división, a la larga termina dividiéndose y dividiéndose y dividiéndose. ¿Por qué? Porque nació de una división. Entonces tenemos que tener cuidado de nosotros fomentar las divisiones dentro de la iglesia o una rebelión dentro de una iglesia. Eso hay que tener mucho cuidado. Y dice que tomaron gente y se levantaron contra Moisés como 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los consejos, varones de renombre. No eran cualquier persona. Es como que dentro de una congregación se levanta el copastor o un anciano y inicia una rebelión, y no con cualquier persona, sino que lleva a los líderes por ahí, que ha convencido a los líderes y fomenta una división. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, fíjense, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. O sea, él estaba justificando a todos, que todos eran santos. Y el Señor dijo, santo ni siquiera hay uno. Dice, y en medio de ellos está Jehová. Dice, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se enojó. O sea, Coré le estaba diciendo, ¿por qué ustedes tienen que estar más arriba que los demás si todos son santos? ¿Por qué ustedes quieren ejercer dominio sobre la congregación? ¿Quién les dio autoridad a ustedes? En el tiempo de que, no sé si se acordaba Coré, que en la peor situación del pueblo de Israel fue Moisés que puso la cara ante Faraón. Fueron Moisés y Aarón los que hicieron de que Faraón librara al pueblo de Egipto. Fueron Moisés y Aarón los que lo llevaron a través del desierto, que no le faltara alimento, que no le faltara maná y que no le faltara agua. Y por culpa de esa congregación rebelde, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan de esa situación, no? Cuando Moisés golpea la piedra en vez de hablarle, porque Moisés era hombre y se había cansado de este tipo de cosas. Y entonces ellos le venían con este planteamiento. Dice, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? No, ellos no se levantaron, Dios los puso ahí. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana me mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere, y él lo cercará así. O sea que estaba todo planteado para que al otro día se presentaran ellos. Y entonces, eso era lo que iba a pasar.
Ahora vamos al verso 27, porque esto es una modo de introducción. Verso 27. Y vamos al 26 primero, y el 25 dice: entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abimarán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis, no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de la tienda de Coré, de Datán y de Abimarán en derredor. Y Datán y Abimarán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas. Escuche bien la palabra, se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos pequeñuelos. Vamos a leerlo de vuelta. Y se apartaron de las tiendas de Coré. Dice, de Datán y de Abimarán, de Abiramán en derredor. Pero, y Datán y Abiramán salieron y se pusieron a las puertas de la tienda con sus mujeres y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis a Jehová, que me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y no las hice de mi propia voluntad. Si como muere todos los hombres murieron estos, si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendiera en vivo al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellas, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus cosas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Dice, y ellos con todo lo que tenía descendieron vivos al Seol, los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Tremendo, ¿no? O sea, fue tremendo lo que pasó. Ahí, Datán y Abiram murieron con toda su familia y sus hijos. Coré también murió, con toda su gente. Pero había algo que sucedió ahí, que si nosotros leemos con entendimiento, veremos lo que pasó. Vamos a ver ahora, en número 26, del 9, del 26, del 9 al 11. 26 del 9 al 11. Dice así. Estas son las familias del 9. Los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación, que se rebelaron contra Moisés y Aarón, y con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando se consumió el fuego, dice, los 250 varones para servir, dice, de escarmiento. Fíjense lo que dice el verso 11. Mas los hijos de Coré no murieron. Qué loco, ¿no? Jehová consumió a los hijos de Abiram, a los hijos de Datán y a toda su familia. Consumió a Coré, a toda su gente y todos sus bienes. Pero a los hijos de Coré no los consumió. Los hijos de Coré quedaron vivos. ¿Sabe qué, hermano? Pasaron 400 años. 400 años hasta que los hijos de Coré aparecieron de nuevo en escena. 400 años, no sé cuántas generaciones pasarán, deben ser como 10 generaciones por lo menos. Y ahora vamos a leer el Salmo 46. Esto para que vea que usted cómo la palabra por sí misma se responde a sí misma y cómo la palabra confirma. Salmo 46, búsquelo y dice así. Fíjense lo que dice
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y el título dice, al músico principal. ¿De quién? De los hijos de Coré. Salmo sobre el amor. ¿De quién? Sobre los hijos de Coré. Los hijos de Coré son los autores de este salmo. Y dice así, Dios es nuestro amparo. O sea, estamos hablando no de los hijos directos, porque no vivían 400 años. Estamos hablando de los descendientes de Coré. De los descendientes de Coré. Que se le decían siempre los hijos de Abraham, ¿no? Y los hijos de Coré. Habían pasado ya 40 generaciones. Y los hijos de Coré, en el tiempo de David, en el tiempo de que estaba el templo, oficiaban de músicos en el templo. Tremendo esto, ¿no? Siendo de que eran la descendencia de la rebelión de Coré en contra del profeta de Dios, del sacerdote de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Leyó alguna vez el Salmo usted? Sí, lo hemos leído un montón de veces. Pero teníamos entendimiento de que realmente era la descendencia de Coré que escribía en este Salmo, que nosotros muchas veces lo hemos pronunciado pidiendo auxilio a Dios. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida la ciudad. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros con el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Tremendo salmo. ¿Ese salmo podía haber sido escrito por Coré? No, porque el espíritu que había en Coré era otro. Tal vez pasaron muchas generaciones, pero Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Esto qué me dicta a mí? Esto a mí me dicta de que Dios es un Dios personal. Siempre lo hemos dicho esto nosotros. Dios es un Dios personal con cada uno de nosotros. Dios no trata con manadas. Dios trata con personas. Él trata individualmente con cada uno de nosotros. Él toma cada una de las causas. Él toma cada una de las causas nuestras. No tienes que dar ninguna causa por vencida. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es la justicia. Dios es justicia pura. Dios es amor. Entonces Él no puede faltar a su justicia. Él exterminó a Coré y a toda la familia, pero no a sus hijos. Lo dice su palabra. Tal vez no lo dice ahí, pero tal vez su madre agarró a sus hijos y dijo, no, si Moisés dijo que saquemos, que nos apartémonos, tal vez su madre no estaba de acuerdo con su esposo y tal vez retiró a sus hijos y tal vez lo salvó su madre, no sé, yo no estaba ahí, no lo dice la Biblia. Pero lo único que sé es que sus hijos fueron salvos. Y no solamente que fueron salvos, fueron sacados de la muerte, o sea, no de la muerte porque dice que cayeron vivos al Seol. Eso es tremendo. Eso ocurrió otra vez también cuando hicieron el becerro de oro. ¿Se acuerdan que abrió la tierra, la boca de su tierra y se tragó a todos vivos? ¿Qué eso? ¿Qué me da? ¿Sabe qué, hermano? Esto echa por tierra
aquellos que todavía se refugian en un ministerio que no existe, que es un ministerio de restauración que cortan las maldiciones generacionales. ¿No lo escuchó esto usted alguna vez? Las maldiciones generacionales dice que son aquellas que ocurren de una familia y va pasando de generaciones en generaciones, y entonces hay personas que arrastran pecados de familia y maldiciones generacionales que no existen. ¿Por qué? Porque Dios es unipersonal con nosotros. O sea, Él trabaja con cada uno de nosotros. Trabaja como comunidad también con la iglesia, pero trabaja, Él se toma el tiempo con cada uno de nosotros. Y el Señor debe haber visto algo en los hijos de Coré. O sea que el error que cometió el padre, no le llegaba, a esos hijos no los alcanzaba. Pero los hijos de Datán y del otro, ¿por qué Dios se los llevó? Y porque tal vez en ellos ya había algo que Dios lo vea antes que nosotros. Nosotros no podemos ver todas esas cosas. ¿Me entiende? Y eso a mí me da a entender de que Dios es especial con cada uno de nosotros. Dios trata con sus hijos de manera diferente. Tal vez, ¿se acuerdan que hay una palabra que cita el Señor Jesucristo cuando entra al templo? Que estaban los niños diciendo Hosana al rey David, y que él decía, que citaba un salmo que decía que el Señor perfecciona, en los niños perfecciona la alabanza. ¿No? Y tal vez en esos niños empezó algo que terminó aquí en el rey David y los hijos de Coré, salmistas. O sea, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Que Dios trata con cada uno personalmente. Y lo que hayan hecho tus padres, tus ancestros, a ti no te toca. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja de la forma como nosotros creemos. Nosotros hemos inventado un ministerio de restauración generacional. Hemos inventado las maldiciones generacionales que se cortan en Cristo, pero igual seguimos con ese ministerio de sanidad interior. ¿No se ha escuchado eso usted? Yo nací en una iglesia que ese era un ministerio muy fuerte de sanidad interior, era sanidad interior. Hacían regresiones al vientre de la madre o a generaciones pasadas. Y uno se sentía culpable porque nuestro ancestro, retatarabuelo, había sido brujo y esa maldición recaía en nosotros, y entonces nosotros no podíamos avanzar porque había un espíritu de brujería que nos acosaba siempre y siempre estábamos perseguidos por ese espíritu, y no sé cuántas cosas más, porque era terrible. Saludos, María, Dios te bendiga grandemente. Gracias por tu deseo. Entonces, a veces los hombres quieren ser más que Dios, o quieren entorpecer la obra de Dios, así como Coré se rebeló y quería el puesto de Moisés y el puesto de Aarón. Pero como decíamos, no quieren pagar el precio, quieren el puesto, pero no quieren el sacrificio. Muchos quieren el puesto del pastor. Bueno, sí, te lo doy envuelto con moño, ¿lo querés? Pero tenés que pagar el sacrificio. El sacrificio de Moisés fue terrible, que le costó no poder entrar a la tierra prometida. Y todos los pesares que tuvieron, porque después de que Aarón y Moisés hicieron y pasara todo esto, aún el pueblo se le rebeló. Aún el pueblo se le rebeló y le vino a decir a Moisés, mira lo que han hecho, mira lo que hicieron con la congregación. Le vinieron a decir, mira lo que hicieron la congregación, ustedes han matado al pueblo de Israel. Le venían a decir eso, como que ellos habían... No. El que había hecho eso era Dios. Porque Dios necesitaba mostrarse. Muchos dicen, Dios era terrible en la antigüedad porque Él no tenía o sea, le da la sensación de que era muy duro con el pueblo. Pero el pueblo de Dios era muy rebelde porque Dios le dio todas las posibilidades. Le daba las posibilidades y el pueblo de Dios se volvía otra vez a los dioses ajenos, otra vez lo engañaba a Dios, se iban detrás de cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Y entonces
Dios le daba oportunidades, pero Dios en ese tiempo no tenía la contemplación que tiene ahora. Ahora nosotros cometemos un error y si nos arrepentimos de corazón, el Señor nos perdona, nos restaura y nos vuelve a instalar en el mismo lugar donde estábamos antes. Antes no era así. Pero Dios había visto algo en Coré, en los hijos de Coré. Y por eso los salvó. Generaciones después, ellos estaban ministrando salmos. Vamos a leer ahora el Salmo 84. Fíjense los salmos de los hijos de Coré. Al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga su polluelo. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, los cambian en fuente. Fíjense, atravesando el valle. Yo creo que la generación de Coré, yo me imagino esta situación. Venían, porque ellos eran hijos de la tribu de Leví, y vendrían los hijos de Coré, no sé, habían pasado 100 años. Venían los descendientes y se arrimaban al templo a ver qué podían hacer. Entonces, el oficial del templo le diría, ¿quién eres? ¿De qué familia vienes? Nosotros somos de la familia de Coré. ¿De la familia de Coré? Los echaban. Seguro que los echaban. Le dirían, no, ustedes no. Ustedes son los hijos de Coré, los que provocaron la rebelión y la muerte de tantos del pueblo de Israel. Fuera de aquí, los echarían. Y a veces pasa esto en la iglesia contemporánea. Por ahí un error de tus padres o de alguien de tu familia que se hizo conocido y después por ahí vienen los hijos a la iglesia. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Quién es? ¿Cómo es tu nombre? Calvo. Ah, Calvo. Yo conocí a tu papá. Ese era un pastor rebelde que predicaba en contra de todo y esto, iba en contra de la corriente. No te queremos acá. No te queremos acá. Y a veces arrastran esas cosas. ¿Me entiende? Sin embargo, Dios contempló de otra forma. Y por ahí tu padre cometió un error. No sé, un error de la familia. Se separó de tu mamá. Y a ti ya te contaban como si tuvieras lepra. No podías hacer nada. Tal vez, no sé, por algún familiar, un estafador o algún sinvergüenza o algo, y tú tenías el mismo apellido porque era de la familia, y en la iglesia, en vez de perdonarte y de restaurarte, porque realmente la cruz es eso, el ministerio de la cruz es ese, es el perdón, es la restauración, es la restitución. Lo que el enemigo te robó, la paz, te robó la felicidad, y se supone que dentro de lo que es la congregación esté la restauración. La obra de la cruz sea tan latente de que nosotros, ¿no es cierto? Yo había escuchado una vuelta un mensaje de un predicador que me parece que era Nicky Cruz, que decía, nosotros los creyentes, dice, crucificados con Cristo, si a vos te crucifican con Cristo, dice, ¿qué tiene que pasar? Tienes que andar chorreando sangre, hermano. Chorreando la sangre de Cristo. Tiene que haber sangre de Cristo en ti chorreando. Entonces esa sangre es la que produce el perdón, la expiación. Entonces si tú has sido crucificado con Cristo, entonces eso tiene que ser reflejado. No, el jugar, sí.
Nosotros tenemos que juzgar, pero juzgar los hechos espirituales, no a las personas. Las personas cometen errores, claro que los cometen. Y va a haber montones de errores. Pero la iglesia es el lugar, es el hospital del alma, donde allí te sanan, te recuperan. Pero si vos vas a una iglesia porque has caído en desgracia de tu familia, o tal vez pasa cuando un hombre cae en desgracia y se separa, se divorcia, y en la iglesia parece que fuera veneno. O cuando una mujer se divorcia también, no, y bueno, ¿en qué puedo trabajar? ¿Qué puedo hacer aquí dentro? Bueno, vaya a limpiar los baños, hermano. Hermana, vaya a limpiar los baños. No es nada malo limpiar los baños porque lo hemos hecho nosotros. Mi esposa y yo lo hemos hecho. Pero no que te condenen por algo que pasó en tu vida. ¿Me entienden? Y que te limiten. No. Hasta acá llegan los divorciados, los separados, los que han tenido un problema. De acá para arriba son aquellos que están inmaculados. Aquellos que realmente merecen estar allí arriba. Sin embargo, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, no algunos, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay ninguno santo. Dice que santo ni siquiera hay uno. Ninguno de nosotros podemos decir que somos santos. Estamos en un proceso de restauración, de santificación. Es un proceso largo, hermano, y no va a terminar. El día que termine será el día que venga lo perfecto. ¿Y quién es lo perfecto? Cristo. El día que el Señor venga a buscar su iglesia, ahí vamos a estar, cuando nuestro cuerpo sea glorificado y esta carne deje de ejercer presión sobre el espíritu y deje de pelearse contra el espíritu, entonces ahí sí podemos decir, somos santos. Hoy nosotros podemos decir que somos santos porque Dios nos ve santos. Dios nos ve en condición de santo porque por la obra de la cruz, a través de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es algo que se pone enfrente nuestro así, entonces Dios no nos ve tal cual somos, sino nos ve a través de la obra de su Hijo. Nos ve santos, nos ve redimidos, nos ve ya con todo pago, no le debemos nada a Dios, pero no por nuestros méritos, porque nosotros todavía somos pecadores. Estamos en un proceso, somos restaurados, perdonados, pero todavía seguimos siendo pecadores. ¿Por qué? Porque siempre pecamos. La única diferencia que tenemos la posibilidad de arrepentirnos y volvernos a la cruz y Dios nos restaura. Y a veces en la iglesia sucede que mucha gente va en busca de eso y no lo encuentra. Encuentra el que te van, a veces donde hay grupos, ¿no? Donde hay grupos, yo lo he visto, donde hay grupos de estudio, grupos, llámele espiga, no sé qué otro nombre tiene. Células. Entonces están las células diagramadas de esta forma. Jóvenes, medianos, casadas, separados, divorciados, y así. O sea, discriminan el estado natural tuyo, que no tiene nada que ver con el estado espiritual. Vos podés tener una mala vida, pero Cristo te salvó. Él ya pagó el precio de tu pecado, ya lo pagó. Y así ocurrió aquí, o sea, Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Él salvó a los hijos de Corea, aunque era la rebelión más terrible. Uno de los pecados más terribles. Rebelarse en contra de Dios. Se rebeló en contra de Moisés. Pero rebelarse en contra de Moisés es rebelarse en contra de la autoridad de Dios. Satanás lo hizo. Y pagó con la destitución del cielo. Lo echaron del cielo. Le pegaron una patada y lo echaron. Dijo Jesús, y yo vi a Satanás caer a la tierra como un rayo. Eso en Jeremías está. Sí, cuando lo echaron del cielo. Cuando él quiso ser como Dios, fue echado del cielo. Eso es una actitud de rebelión, porque el pecado de Satanás fue pecado de rebelión. Y el pecado de Coré fue un pecado de rebelión. Es uno de los pecados tremendos de rebelión.
Pero Dios, como le decíamos al principio, Dios trata con cada persona. Dios no trata con una manada. No trata con todo. Así, bueno, esta iglesia, no, Él trata unipersonal. Él se preocupa personalmente de cada uno de ustedes, de usted y de mí. Él se preocupa por cada situación tuya, cada una. No es que Él dice, a ver, acá tengo todas las personas que han pecado de este pecado. Pecado de adulterio, las tengo todas acá. Y bueno, vamos a dar una resolución sobre el pecado de adulterio y quedan todas perdonadas. No. Dios trata con cada una de las personas. ¿Por qué? Porque Dios, así como es omnipotente, también es omnipresente. Dios no es un Dios de cuarta. No es una estatuilla que se te rompe y ya no te sirve más. Dios es el Dios de los cielos, el creador de todo el universo. Él es el que maneja todo. Él puede estar en todo lugar, así como está hoy aquí, porque dice, donde hay Dios o tres reunidos su nombre, Él está en medio de ellos. Así Él está aquí. Está allí donde estás tú y está en cada lugar donde está cada uno de ustedes. Dios está ahí, porque estamos reunidos en su nombre. Entonces Dios trata a cada uno, con cada uno personalmente. Dios toma tu causa personal, como tomó la causa personal de Coré. Él dijo, a su juicio, dice, para mí no es justo de que los hijos de Coré mueran. Y lo salvó. ¿Quién podrá decirle a Dios de que no puede hacer eso? ¿Alguno de nosotros puede decir, no, Dios, mira, si tú no salvaste a los de Abiram ni a los de Datán, no es justo que ellos se salven? ¿Quién puede decirle a Dios algo sobre la justicia? ¿Quién puede conocer algo de la justicia de Dios? Nosotros no, somos finitos. Nosotros hablamos y entendemos parte de la justicia de Dios, pero no conocemos la justicia perfecta de Dios. Por eso que los pensamientos del hombre, dice que no son los pensamientos, están muy lejos. Nuestra justicia, fíjense, Dios dice en su palabra que nuestra justicia es como ¿qué? Trapo de inmundicia. ¿Sabe lo que es el trapo de inmundicia? No lo voy a decir porque es desagradable, pero es algo que se usaba en la antigüedad cuando no había elementos de higiene. Y esa es la comparación. Esa es nuestra justicia para Dios. Nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Entonces nosotros no podemos entender la justicia de Dios. Pero Dios es justo. Y Dios aquí les dio la oportunidad. Y varias generaciones después vemos a los hijos de Coré escribiendo salmos. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian a fuente. Y eso es lo que sucedió. Dios cambió el valle de lágrimas de las generaciones de Coré y lo hizo fuentes de agua. Dice, cuando la lluvia llena los estanques, agua cristalina, agua pura. Dice, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán al Dios de Sión. Jehová Dios de los ejércitos, dice, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Usted ha leído este salmo? ¿Por qué? Porque esta palabra, estos salmos, nosotros hemos citado estos versículos que dice muchas veces, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Hay canciones sobre esto. Y si nosotros no hubiéramos estudiado detenidamente y hubiésemos
sabido de que este lo hizo un hijo de Coré, un descendiente de Coré, tal vez hubiéramos tenido determinaciones humanas. Pero Dios nos ha demostrado que las maldiciones generacionales las maneja Dios. Dice que no hay maldición que no venga sin aviso. Así como dice el gorrión vuelve, no me acuerdo bien el salmo, que habla del gorrión en la golondrina, no viene sin aviso. O sea, ¿qué quiere decir? De que la maldición la podemos acarrear nosotros. Dice el Señor en Deuteronomio capítulo 28, creo que es verso 14, he puesto delante de ti el bien y el mal. Elige tú, pero elige el bien para que te vaya bien y para que tengas largura de años. O sea, que Él ha puesto delante nuestro las oportunidades. Y yo creo que como es un Dios personal y es un Dios de justicia, Él vio allí integridad en los hijos de Coré y Él les perdonó la vida. Y su descendencia pudo estar donde Coré quiso hacerlo por la fuerza. Dios se lo dio, pero por amor. Coré quiso ministrar por la fuerza delante de Dios, arrebatando algo que no era de él. Sin embargo, Dios se lo dio a su descendencia por amor. Esa es la diferencia. ¿Qué enseñanza nos deja esta a nosotros? Que las maldiciones generacionales no tienen poder sobre nuestras vidas. Fueron cortadas en Cristo. Si hay algo que te afecta y que te pueden decir esto viene de tu familia, es porque tú lo has permitido. Nosotros somos los dueños de nuestro designio. Nosotros decidimos caminar bien o caminar mal. Aquel dice que camina en integridad. Fíjense, porque sol y escudo es Jehová. Dios, gracia y gloria, dice, dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. O sea, Él no quita el bien a los que andan en integridad. Pero te está diciendo que los que no andan en integridad, sí les quita el bien. Porque si no les quita el bien a los que andan en integridad, lo que se contrapone es que Él quita el bien a los que no andan en integridad. O sea, si una persona no anda en integridad, corre el riesgo de que ciertas cosas le puedan pasar en su vida, ciertas cosas se puedan repetir en su vida. Una vuelta di un estudio sobre el acta de los decretos. El acta de los decretos es la ley donde estaban ¿qué? Las maldiciones por la desobediencia y todas las maldiciones que caían sobre el hombre en su desobediencia. Entonces el acta de los decretos fue clavada en la cruz del Calvario para que ya no ejerza poder sobre los hijos de Dios, sobre el nuevo pacto. Entonces, yo siempre digo que aquel cristiano que vuelve a recaer sobre sus mismas situaciones, lo que hace son los cristianos sacaclavos. Sí, los cristianos sacaclavos son aquellos cristianos que andan, vio con ese martillo que viene, que de un lado tiene para clavar, del otro lado tiene como una cosita para sacar clavo. Bueno, el cristiano sacaclavo anda con eso. Algún tiempo clava allí en la cruz de Cristo, clava el acta de los decretos, pero después la desclava. ¿Me entiende? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de cómo actuamos en el nombre de Dios. Así que, hermano, fíjense, era muy difícil de que una persona con entendimiento común pudiera comprender lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios? Dios hizo darle la oportunidad porque Dios veía de que algo iba a pasar. Y estas personas que tuvieron la oportunidad de ser ahí miembros de la parte esencial de un templo,
y que podrían haber sido descargados, haber sido descargados ahí de la tribu de Leví, haber sido sacados de lo que era el trabajo en el templo. Dios vio algo que era para poder recuperar a esa persona. Y Dios ve a través de nosotros cuáles son nuestras intenciones. Dios sabe cuáles son nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón. El pueblo de Dios se rebeló en contra de Moisés y Aarón. Y ellos querían manejar la situación a su modo. Ellos entendían de que Moisés estaba haciendo las cosas mal y ellos querían tomar cartas en el asunto. Ellos querían tomar cartas del asunto sin ninguna autoridad de parte de Dios. Entonces Dios le demostró a ellos de que ellos estaban equivocados. Allí la rebelión de Coré fue una de las más notorias de la Biblia. Porque Dios los terminó en un abrir y cerrar de ojos y le demostró al pueblo realmente quién eran los que él había puesto a cargo allí del pueblo. Eran Moisés y Aarón. Entonces Dios no soporta las rebeliones, pero sí Dios lo que hace es cortar las maldiciones generacionales, porque muchos piensan de que una maldición generacional empieza y no tiene fin nunca. Las maldiciones generacionales se terminan cuando Dios quiere. Allí en ese tiempo las cortó Dios mismo, y en este tiempo las maldiciones generacionales se cortan en Cristo. No hay maldiciones generacionales que nos alcancen a un hijo que obedece a Cristo, que obedece a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener conciencia de cómo actuamos y de cómo nos movemos en lo que es en el ámbito de las cosas del Señor. No es para tomarlas livianamente. Nosotros vemos aquí en los Salmos de cómo Dios restituye después de un tiempo a la descendencia de Coré. Dios lo restituye y ellos están aquí en los Salmos y han escrito varios salmos. Y ellos, los padres, el padre de ellos, o el que había iniciado todo esto, era el que tenía la culpa, porque él quería por ahí el puesto que tenía Moisés. Pero Dios había establecido que Moisés y Aarón eran los que tenían que comandar, y no ellos. Entonces tenemos que entender nosotros que Dios hace las cosas como Él quiere. ¿Usted entiende a Dios? Es difícil. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y hace lo que Él quiere. Nosotros sabemos de que Él no va a hacer nada apartado de su santidad. Y Él no va a hacer nada que involucre nada fuera de la ley. Pero Dios es el que comanda las acciones. Él es el que tiene las decisiones. Él es el que está a cargo de todas las cosas. Por eso es que nosotros tenemos que entender que cuando Dios decide hacer algo con una persona, nadie lo va a estorbar. Y yo sabía de que en el futuro los descendientes de Coré iban a estar en el libro de los Salmos. Increíble, ¿no? Siendo de que a la generación principal, la tierra se los tragó, vivos al Seol fueron. Fueron vivos al Seol por cometer un acto de rebelión. Los actos de rebelión se pagan de la peor manera, pero no afecta a la descendencia. ¿Por qué? Porque hay posibilidades en Cristo. No importa lo que hayan hecho tu padre, tu madre, tus abuelos. Por eso que las maldiciones generacionales se cortan en Cristo. No en la era de Cristo. En Cristo en mí. En Cristo en tu persona. Las maldiciones generacionales que habían en tu vida se cortan en Cristo. En el momento de que tú te entregas a Cristo, ahí se cortan las maldiciones generacionales. Como se cortaron en muchísimas personas. Y aquí el Señor, Él se encargó de actuar. Él dijo, no. Morirán todos esos, pero los hijos de Coré no morirán. ¿Por qué pasó eso? ¿Y por qué Él habría visto algo distinto en los hijos de Coré?
Tal vez estaba la madre también, tal vez la madre los había sacado de ese ámbito y no estaba de acuerdo con la rebelión de su esposo. No sabemos qué. Pero es algo que Dios hizo en ese tiempo, en el Viejo Testamento. Y los hijos de Coré vuelven a estar. Pero esta vez no para maldición, sino para bendición. Dios transforma las maldiciones generacionales en bendiciones futuras. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Todo lo que pueda haber sucedido hace muchos años, hace mucho tiempo en tu vida, no te tienen que afectar ahora, porque eso se cortó en Cristo. Cuando tú llegaste a Cristo, nueva criatura es. Toda la persona que llega a Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, he aquí son todas hechas nuevas. Somos nosotros los que nos volvemos a la antigüedad. A veces volvemos a los viejos pecados, a veces volvemos a los viejos vicios. Pero el Señor dice, yo hago todo nuevo en tu vida. Eres tú el que decide si quieres cambiar o no. Eres tú el que decide si quieres ser parte de la vieja vida de Coré o de la nueva generación de Coré que estaban allí ministrando salmos. Una familia maldita, pero que Dios restituyó a aquellos que tal vez había un espíritu diferente. No importa las maldiciones generacionales que haya habido en tu vida, pero en Cristo es todo transformado. En Cristo se transformó nuestra vida. Nosotros de aquí adelante podemos transformar lo que es nuestra vida y el futuro de nuestras generaciones. Así como Coré tuvo que pasar por esto, y fue una prueba muy grande porque debe haber sido difícil para estos niños ver cómo se los tragaba la tierra. Pero pasaron generaciones, porque se calcula que pasaron más o menos 400 años hasta que el Señor restauró otra vez a la familia de Coré en lo que era la parte de los levitas. Eran los que servían en el templo, eran los que estaban allí. Y bueno, el Señor tiene el propósito para cada uno de nosotros. Mira, hermano, nosotros podemos decidir el destino que nosotros tenemos cuando nosotros obedecemos a Dios. Dios ya ha estipulado para cada uno de nosotros un destino. Pero el destino que podemos cambiar es el destino humano. Pero Dios ha preparado un destino a su servicio. Y eso es lo que Dios quiere transformar en cada uno de nosotros. Nosotros no podemos seguir viviendo en nuestra vieja vida. Nosotros no podemos seguir viviendo al margen de la vida santa. Tenemos que ser o somos santos o somos pecadores. Sé que es difícil la lucha diaria. Sé que es difícil plantearse esto a su propia vida y poder establecer en nuestros corazones que debemos ser fieles a Dios. Sé que es difícil en este mundo, de que tenemos contratiempo y tenemos dificultades, aún interfamiliares, aún con nuestros amigos, aún con nuestros hermanos. Podemos tener roce, podemos tener diferencias, podemos tener montones de situaciones, pero Dios nos ha dado la oportunidad de que seamos sus hijos. Entonces, si nosotros actuamos de una forma que no está de acuerdo a la que Dios quiere, podemos ser quitados del camino. Y el día que nosotros nos presentemos delante de Dios, Dios te puede llegar a decir, no, te van a buscar en la lista y tal vez no te encuentren en la lista. Y tú creías de que estabas haciendo las cosas bien, pero por ahí tienes un problema. Puede ser de que no te lleves bien, que tengas falta de perdón, no perdones a un hermano, no perdones a alguien de tu familia, estés haciendo las cosas mal. Dios se fija de cada una de las cosas que nosotros, ¿por qué? Porque nosotros no podemos vivir apartados de lo que es la realidad de Dios. Porque llegado un momento, cuando nosotros tengamos que partir de este mundo, tenemos que tener nuestras cosas solucionadas. No podemos estar aún peleados con nuestros hermanos y pretender de que Dios lo deje pasar por alto. Nuestras situaciones tienen que estar arregladas. Uno puede intervenir y tratar de arreglar las situaciones,
Pero uno tiene que encarar la situación y ir al frente y decir, esta situación está pasando. Y aclarar la situación. Si la otra persona no quiere responder, ya es un problema de ella con Dios. Pero el primer paso lo tenemos que dar nosotros. Yo creo de que la familia aquí, ¿no es cierto? Los hijos de Coré no pagaron el precio de lo que había hecho su ancestro. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron la situación. Ellos se volvieron a Dios. Debe haber pasado un tiempo largo donde la rebelión de Coré los perseguía. Y ellos no podían servir a Dios porque cada vez que se presentaban ante el sacerdote, le dirían, ¿cómo es tu apellido? No sé, vamos a ponerle un nombre, no sé, bíblico. ¿Cómo te llamas? David Coré. Coré. No puede servir acá. No, Coré no. Yo me imagino esa situación que ha pasado, tuvo que pasar generaciones hasta de que fuera restaurado. Hasta que fueran restaurados y pudieron volver a servir a Dios. Pero no fueron quitados, sino que se les dio la oportunidad. Y Dios es un Dios de oportunidad. Por eso es que dice que el pecado de los padres no será cargado a los hijos ahora. Antiguamente a veces los hijos tenían que cargar con el pecado de los padres, pero en este tiempo no. En este tiempo tenemos la libertad en Cristo, y Cristo es aquel que nos da la oportunidad de servir a Dios y de perdonarnos. Por eso que no podemos tener dificultades aún entre nosotros, porque esta rebelión de Coré los llevó a un distanciamiento y tuvieron que pasar 400 años hasta que fueran por ahí restituidos de a poco. Nosotros no podemos esperar 400 años. Por eso que nosotros tenemos que caminar en el camino del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que andar en las cosas del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que arreglar nuestras situaciones. No podemos ser unos Coré más y que pasen 400 años hasta que el Señor nos restaure y les dio la oportunidad de trabajar, ¿no es cierto?, y de escribir salmos, de estar de nuevo en lo que era en el servicio a Dios. No pueden pasar 400 años, porque nosotros, no sé si nuestras generaciones, yo no puedo esperar 400 años. Yo tengo que arreglar mi situación hoy, y hoy mismo tengo que arreglar mi situación con Dios. ¿Para qué? Para que Dios restaure mi vida y yo pueda servirle a Dios. Yo necesito servirle a Dios. Usted necesita servirle a Dios. Y así como Dios restituyó, ya vamos a ir terminando, dice, nosotros vemos de que, o sea, las maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales se terminan en Cristo. No hay vuelta que darle. Las maldiciones generacionales se terminan en Cristo. Entonces, de aquí en adelante, nosotros servimos a Cristo y a Él nos debemos. Aquí pasaron varias generaciones hasta que Coré, la familia de Coré fue restaurada y fue puesta otra vez en funciones como levitas, ¿no es cierto?, para servir al templo. Nosotros en este tiempo tenemos una posibilidad distinta, no precisan pasar tantas generaciones, nosotros podemos ser restaurados al momento. Si uno se arrepiente de corazón, Dios te restaura y te devuelve el lugar que tenía. Dios es un Dios de amor. Ya no está la ley, que la ley era dura. Así es como Cristo pagó por nosotros para que eso no ocurriera nunca más. Él se llevó todos nuestros pecados, todo aquello que era carga sobre nuestras vidas, la ley que nos acusaba a cada momento y que era algo débil porque no podía perdonar, sino cubría los pecados. Hoy nosotros podemos acceder a la libertad completa en Cristo. Por eso no sé cómo será la situación de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. No podés dejar que pasen 400 años para arreglar tus cuentas con Dios. No podemos esperar 400 años
para que una rebelión en tu vida te lleve a pasar tanto tiempo hasta que Dios restaure tu vida. No pueden pasar 400 años, no vamos a vivir 400 años. Por eso es necesario de que nosotros arreglemos diariamente nuestra cuenta con Dios. Hoy tenemos que arreglar nuestra cuenta con Dios. No sabemos cuánto vamos a vivir, no sabemos si mañana estaremos vivos. Nadie sabe eso, nadie es dueño de su vida. Así como Coré pensó de que él podía confrontar a Moisés y decir que iba a quedar eso en la nada. No, en ese tiempo era más difícil. Hoy tenemos la gracia y el perdón a través de Jesucristo. Mire si fuera como en el tiempo de Moisés, que se abra la tierra y nos tragara la tierra. Sonamos. ¿Y cuántas de esas cosas tenemos nosotros hoy? Aún en nuestros corazones. Falta de perdón. A veces cosas que alocadas que hacemos, que después no podemos reconocerlas y que nos hunden y que nos acusan cada vez que vemos a un hermano o una hermana. ¿Y por qué no hemos podido arreglar? ¿Por qué? Porque todavía dentro nuestro hay orgullo. ¿Y sabe qué? El orgullo no es de Dios, el orgullo es de Satanás. Hay orgullo de no reconocer de que somos falibles. El único infalible es Dios. Hay orgullo en nuestros corazones de ir a pedir perdón a una persona porque hemos actuado mal. Hay orgullo de no reconocer nuestros errores y decir, bueno, me equivoqué. No sé por qué lo hice, estaba en un mal día. Perdóname. ¿Sabe qué, hermano? Si usted no perdona, ¿cómo va a poder pedir que Dios lo perdone? Tiene que haber arrepentimiento y reconocimiento. Tiene que reconocer de que usted ha fallado. Reconocer ante Dios y pedirle perdón a Dios. Si tiene que ir a pedirle perdón a una persona, hágalo. Porque eso trae libertad. Si no es una carga, una opresión. Y usted no podrá vivir tranquilo. ¿Sabe qué? Yo conocí mucha gente que por no pedir perdón se terminó yendo de la iglesia. Se fueron. Porque no querían pedir perdón y se sentían acusados, se sentían mal y se terminaron yendo de la iglesia. Y mucha gente se va al mundo por eso. Y pierde la salvación por eso. Se aparta. Porque la falta de perdón trae raíz de amargura. ¿Sabe usted que la falta de perdón trae raíz de amargura? Y la raíz de amargura, hermano, es lo peor que puede haber una persona. Una persona en amargura se aparta de Dios. Se aparta. Por eso no tenemos que llegar a eso. Así como pasaron tantos años para que Dios restaurara la familia de Coré, que no pasen tantos años para que nuestras rebeliones no sean restauradas. Todos tenemos rebeliones, todos. En algún momento en nuestro corazón debe haber habido un poco de Coré. De rebelarnos en contra del sistema de la iglesia, rebelarnos en contra del pastor, en contra del hermano. Y esa actitud de rebelión nos ha llevado a enfriarnos y a traernos dolor. ¿Por qué? Porque a veces perdemos muchas cosas. A veces perdemos amistades por no pedir perdón. Yo puedo decir, es simple, me equivoqué. La verdad que la pifié, me equivoqué. La rebelión de Coré llevó a toda su familia a la muerte, menos a sus hijos. Pero tardaron 400 años para que ellos aparecieran de vuelta y fuera a restituir su ministerio. Dios no perdonó a Coré y a su familia, ni a los dos que lo seguían. Dios no los perdonó. Pero sí dejó aparte de su familia y después de tantos años fueron devueltos su ministerio. Pero nosotros no podemos esperar 400 años. Las cosas las tenemos que arreglar hoy. Nuestras situaciones las tenemos que arreglar. Nuestras rebeliones. Porque a veces ir en contra de los mandamientos de Dios y los designios de Dios es una actitud de rebelión. Y la actitud de rebelión es de Satanás. Porque el diablo se rebeló y dijo, subiré al cielo y seré como Dios. Así le fue. Así le fue. Y era el ángel, el primer músico, el ángel elegido, Luzbel. Sin embargo, Dios no tuvo contemplación y lo echó del cielo. Y hoy es Satanás. Nuestras rebeliones nos llevan a la perdición si nosotros no entendemos lo que es la rebelión, lo que es la falta de perdón. ¿Qué van a esperar? ¿400 años? ¿Cuántos son? No sé cuántas generaciones son. 10 generaciones
para poder ser libre. No, este es el tiempo, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo, no dejemos pasar más tiempo. Si hemos tenido actitudes de rebelión y ha pagado el precio de la familia, porque en una actitud de rebelión de alguien, del padre o de la madre, a veces no la paga solamente él, arrastra a la familia, así como la familia de Datán y del otro, la de Datán y de Abiram, la pagó toda su familia. Pero Dios vio algo distinto en los hijos de Coré. Y aquí está lo distinto. El tiempo le demostró de que había algo distinto en ellos. Tal vez ellos no estaban de acuerdo con lo que planteó su padre. Y Dios los apartó. Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. Si hay rebelión, nosotros desechemos toda rebelión. Si hemos hecho algo por enojo, por ira, saquémoslo de nuestro corazón. Aprendamos a perdonar. No importa si la otra persona te perdona o no. A mí me han pasado situaciones, yo tuve que perdonar a la persona, siendo de que yo no tenía la culpa, pero eso a mí me liberó. El perdonar, el soltar perdón libera. El no soltar perdón encarcela. Y corremos el riesgo que corrió Coré. El pecado de rebelión es castigado por Dios, porque digamos que es el primer pecado. Fue el pecado de Satanás, siendo él un ángel, pecó en contra de Dios, el pecado de rebelión y fue echado fuera y está condenado eternamente. Ese es el peor pecado. El pecado de rebelión es uno de los peores pecados de la Biblia. Se puede decir que es el peor. Y la rebelión de Coré ha quedado marcada en la historia, pero nunca nadie por ahí había hablado de sus hijos. Y que al pasar el tiempo Dios restituyó, pero pasó mucho tiempo. Nosotros hoy no tenemos tanto tiempo. No podemos esperar a que nuestros hijos puedan ser libres de esa rebelión nuestra. Saquemos toda rebelión de nuestro corazón y que podamos entender de que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Y que nosotros, para ser hijos de Dios, no podemos vivir apartados. ¿Por qué? Porque nadie te puede quitar de la foto familiar. Solo tú te puedes ir. Con la foto familiar queda. Nadie te puede sacar de la foto del reino. Solo tú te puedes ir. Entonces somos nosotros los que podemos tomar decisiones hoy de cambiar o no cambiar nuestra vida. De seguir viviendo nuestra vida en parte que estamos y en parte que no estamos. Todavía nuestro corazón es rebelde y decimos: a este hermanito lo paso y a este no lo trago. Y a este más o menos. Y ese no es el hecho. Porque Dios nos perdonó aún siendo rebeldes. Y no dijo: a este hombrecito lo trago y a este no lo trago. Sino que Él puso a su Hijo en pos nuestro. Él sacrificó a su Hijo para que todos nosotros podamos ser libres. Y Él nos perdonó a nosotros, siendo que nosotros no lo merecíamos. No merecíamos ese perdón. Y Él nos perdonó. Y nosotros a veces hacemos cosas y a veces no perdonamos a las personas. Y a veces estamos en una actitud siempre como de la defensiva. Y siempre estamos tratando de defendernos como que siempre nos van a atacar. Hermanos, necesitamos que el amor de Dios y la restauración de Dios nos limpie a nosotros y nos haga entender de que realmente todos aquellos que son hijos de Dios somos una gran familia. Y no importa si son de Asia, si son de América, si son de África, son nuestros hermanos. No importa el color de piel, si es más bajo o es más alto, son nuestros hermanos. No importa si te gusta o no el color de pelo que yo, no, son nuestros hermanos, porque Cristo también pagó por él. Y si él ha recibido a Cristo en su corazón, es parte de la gran familia de Cristo. Y es necesario de que nosotros estemos bien y a cuentas con Dios para cuando Él venga a buscarnos. Es decir, puede faltar mucho tiempo. ¿O no? Todos sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Yo sé que hoy estoy vivo, mañana no sé. Entonces, ¿qué actitud debo tener? Mi actitud debe ser de perdón. Mi actitud debe ser de perdonar, de cambiar,
Si el otro no cambia, es un problema de él con Dios. Pero nosotros tenemos que perdonar. Y si nosotros hemos creído de que alguien nos ha hecho mal o nos ha tratado mal, perdonémoslo. Porque dice que cuando uno perdona a una persona, ascuas de fuego se forman sobre su cabeza. Ese es el Espíritu Santo que va a traer convicción a la otra persona. No trates de cambiarlo tú, ora por él, bendícelo. No te enojes, bendícelo. ¿Por qué? Porque es un hermano también y debe tener problemas y situaciones difíciles. Y está transitando por este mundo, que es un mundo difícil de llevar, de montones de tentaciones y situaciones que todos tenemos que padecer. El pastor también las padece. Enfermedades, situaciones económicas, todos padecemos eso. Pero es parte de este camino, porque vamos hacia lo perfecto, no estamos en lo perfecto. Vamos hacia lo perfecto en una estructura que es imperfecta, que es este cuerpo. Y que un carácter que todavía no ha sido santificado y dominado. Todavía arrastramos cosas de la carne. Entonces, la palabra dice, soportaos los unos a los otros. O sea que habla de soportar. Y esa es la convivencia de los hijos de Dios. ¿Por qué tenemos que soportarnos? Porque Dios nos ha soportado durante mucho tiempo a nosotros. Sin embargo, Él no escatimó ni a su propio Hijo para salvarnos. Siendo que nosotros estábamos lejos de Dios, enemigos de Dios. ¿Cuántas veces cuando estaba en el mundo habrá insultado a Dios? ¿O no? Sí, yo lo he hecho. Era una costumbre tener en la palabra, en la boca, una mala palabra a Dios. Por cualquier cosa que nos pasaba. ¿Qué culpa tenía Dios? Sin embargo, Dios nos perdonó. ¿Qué te ha hecho tu hermano? Lo que sea, tienes que perdonarlo. Y tú, del otro lado, recibe el perdón, y si tienes que perdonar, perdona tú también. Pero no puede haber diferencias en alguien que siempre van a estar juntos. Porque la iglesia no se va en distintos colectivos. Porque tú cuando tienes un problema y tienes que estar por ahí, dices, bueno, me tomo otro colectivo. O me voy en un taxi. O me voy a trabajar a otro lado. Pero aquí no. Aquí nos vamos a ir todos con Cristo. Vamos a subir todos juntos y en el cielo nos vamos a reunir. Que realmente una situación en nuestra vida no puede pasar 400 años para que se arregle. Pasaron 400 años por la rebelión de Coré. Que nuestras rebeliones no afecten a nuestra descendencia. Que podamos saber perdonar a tiempo. No te puedes ir de este mundo sin perdonar al que te agredió. ¿Por qué? Dice, no, pero yo mañana lo perdono. Y yo podría decir, yo mañana lo perdono. ¿Estaré vivo yo mañana? Nadie es dueño de la vida sino el Señor. Entonces la actitud es esta. Hoy tenemos que solucionar nuestros problemas. Hoy tenemos que perdonar. La actitud del otro es problema del otro con Dios. Pero que la rebelión de Coré no te aleje del templo, no te aleje de la presencia de Dios por 400 años. Dios quiere que hoy arreglemos nuestras situaciones y nuestras cosas. No sé, realmente el Señor trajo este mensaje así hoy. Ni tiempo de hacer apuntes. Pero Él lo puso en mi corazón. Él me lo puso en mi corazón. No esperes el perdón de otro. Perdona tú. El otro tendrá que rendir cuentas ante Dios. Tú perdona. ¿Sabes qué? El perdonar. ¿Sabes cuál es la señal del perdón? ¿Sabes cuál es? Es la misma que tiene Dios. Él dice que lo echó hacia atrás. ¿Y qué dijo? Se olvidó. La señal del perdón es el olvido. Si a ti te sigue molestando eso porque todavía no has perdonado y te sigue lastimando, perdona, entrégaselo a Dios y ora por esa persona. Ora, di Señor, bendícelo para que esa persona sea libre, para que podamos ser todos uno en el Señor. Coré cometió el peor error. Se rebeló no en contra de Moisés, sino en contra de Dios. Y cuando nosotros nos rebelamos así, aún en contra de nuestro hermano,
nos rebelamos en contra de Dios. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios está en cada uno de nosotros. Cristo está en nuestro corazón. Somos portadores del Espíritu Santo. Entonces Dios quiere lo mejor para tu vida. Que no pasen 400 años. Para que Dios pueda retribuir todo lo que en un momento habían perdido. Vamos a orar. Vamos a orar por la palabra. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, yo he predicado tu palabra y he dicho lo que tú me has dicho, Señor, lo que tú me has dado. Y yo realmente nunca había visto, Señor, y examinado esta palabra. Nunca la había visto, Señor. Soy sincero. Nunca imaginé y me detuve en leer de que los hijos de Coré no habían muerto, sino de que tú los habías salvado. Algo habías visto en ellos. Tal vez su corazón era distinto. Y tú los perdonaste. Señor, que podamos estar delante de ti y hallar eso, Señor, que hallaron los hijos de Coré en ti, Señor, de que realmente tú los pudieras ver en lo profundo y ver el futuro en ellos, que iban a estar presentes en los salmos y que iban a ser de inspiración para otras generaciones. Pasaron, Señor, muchas generaciones hasta que ellos pudieron realmente ser restituidos como levitas. Eran descendientes de la tribu Leví, pero no, seguro no podrían ejercer. Y tal vez no porque tú no querrías, sino porque el hombre también tenía decisiones. Y tal vez cuando ellos se presentaban y decíamos somos descendientes de Coré, tal vez los echaban del templo. Y tal vez tenían una vida como un paria, Señor. Sin nación, sin lugar, sin familia. Pero tú, Señor, en tu infinito amor, perdonas y restauras, Padre. Tal vez no en los tiempos nuestros, pero tú perdonas y restauras. Así, Señor, como Coré cometió ese error, tal vez nosotros a veces cometemos esos errores de rebelión, Padre. De rebelión, ir en contra de ti, ir en contra de los hermanos. Pero hoy tenemos la gracia. Y la gracia, Señor, nos da el poder de poder arrepentirnos y ser restaurados instantáneamente. Y no esperar 400 años. Pero tal vez el orgullo nuestro y la tosudez, Señor, no nos hace recurrir. No recurrimos al perdón y al arrepentimiento. Y tal vez eso arrastre a nuestras generaciones. Hasta que alguno de ellos pueda ser llamado por ti, Señor, y pueda ser restaurado de nuevo, Padre, esa familia. Pero nosotros somos, Señor, culpables de muchas cosas. Y también tenemos que ver, Padre, con cada situación que ocurre en nuestra familia, en nuestro alrededor, con nuestros hermanos. Y somos culpables de cometer errores y de dañar a otros. Señor, que no pasen 400 años hasta que se arreglen nuestras situaciones. No hay tiempo, Señor. El Señor vendrá a buscar la iglesia y tal vez no pasen 400 años. Y nuestras situaciones tienen que estar claras, Padre. A veces he escuchado, Señor, decir, no siento perdonarlo. Pero no es un sentimiento perdonar, es una orden de Dios. No tienes que sentirlo, sino en la actitud de soltar perdón. Después el Señor hará lo demás. Pero que tus labios puedan confesar y soltar perdón, eso empezará la obra. Tal vez tú estás esperando que el otro te perdone primero, y tal vez pasen años y no aparezca el perdón de ninguno. No esperes eso. Aunque tú no hayas sido el culpable, suelta perdón. Porque eso trae sanidad al alma. Y tú quedas libre de toda carga, de toda cadena.
Y eso es lo que el Señor quiere. La otra persona tendrá que responder ante Dios. Y somos nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos que tener bien en claro que si nosotros vamos a vivir eternamente delante de la presencia del Señor, no podemos irnos de este mundo con pecado. No nos iremos. No podemos irnos de este mundo con falta de perdón. No podremos subir. Y aquel que no pueda subir quedará aquí en la gran tribulación y tendrá que padecer la tribulación. Tal vez en algún momento pueda salvarse, pero dice que en ese tiempo tendrán que perder la vida para ganarla. Porque el anticristo no va a perdonar a nadie que nombre a Cristo. Entonces aquellos que quieran salvar su alma tendrán que perder su vida. Y no de la mejor manera. Por eso el tiempo es ahora. Es el tiempo del perdón, es el tiempo de la restauración. Como iglesia de Cristo no podemos tener este tipo de cosas en nuestras vidas, porque lo único que hacen es frenar nuestra vida. Y muchas señales pasan delante nuestro y se vuelven a repetir situaciones de familia, situaciones de vida, que se repiten una y otra vez, y a veces no entendemos por qué suceden. Y a veces son esas cosas que a nosotros nos marcan. Las actitudes de nuestra vida, la falta de perdón, hace de que Dios realmente no pueda bendecir plenamente nuestras vidas. Vivimos a veces con el 50% del cristianismo. Y eso no alcanza. Porque el Señor no quiere ni siquiera el 99,9%, sino quiere el 100%. Porque Él no se dio el 50% ni el 99%, Él se dio el 100%. Él se dio todo para nuestra salvación y Él quiere todo. Y nosotros no podemos tener cosas de nuestra vieja vida que nos saquen de eso. Coré fue restituido, pero pasaron 400 años para que eso ocurriera. Señor, yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú en este tiempo, Señor, estés sanando toda herida, que estés restaurando los corazones, que estés ayudando, Señor, a toda aquella persona, Señor, que haya tenido una dificultad, Dios mío, que necesite, Señor, de ti, de tu perdón, de tu restauración, porque es necesario. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eres el primero, Señor, de que va hacia las personas con su actitud de rebelión y pone rebelión en las personas. Y la persona, cuando está con la guardia baja porque ha tenido algún problema, alguna situación, no se da cuenta, pero eso mancha y después a la larga contamina. Señor, este es el tiempo de arreglar nuestras cuentas contigo, Padre. No queremos pasar 400 años sin tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, por cada uno de los que han escuchado tu palabra, que puedan recibir el perdón y perdonar, que puedan recibir la restauración de parte de Dios, y Dios hará todo lo demás. El soltar perdón, que es lo más poderoso que hay, porque eso fue lo tan poderoso que el Señor soltó perdón sobre nosotros a través de Jesucristo, y fue la obra más poderosa de la historia. Por eso el soltar perdón trae liberación, trae libertad a nuestras vidas. Señor, que podamos perdonar a aquellos que nos han hecho mal, aunque no recibamos del otro lado la devolución. Pero al orar y soltar el perdón, Dios trabajará en la otra persona. Y realmente todos podremos ser libres. Y Dios restaurará las relaciones, porque Dios lo que quiere, Señor, es en este tiempo de que la iglesia esté unida. Que cuando Él venga a buscar la iglesia, sea una iglesia unida, que nadie se quede por una actitud de rebelión. En este tiempo no habrá como en el tiempo de Coré, que la tierra se abría y tragaba
a los que se rebelaban, pero hay ya una boca más grande, que es la boca del anticristo, que estará esperando para que a todos aquellos que eran cristianos en un tiempo y se tuvieron que quedar, la pasen mal. Señor, yo no quiero que ninguno de mis hermanos tenga que pasar la tribulación. En el nombre de Jesús yo te ruego, Señor, que tú hables a sus corazones en este tiempo. Señor, yo bendigo tu nombre. Señor, bendecimos la iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra pueda asentarse en su corazón, Señor, y realmente producir, Señor, lo que tenga que producir. Padre, libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos la iglesia, Padre, y seguimos orando, Padre, por aquellos hermanos que tienen necesidad, Dios mío, por Susi, Señor, por la gastroenteritis, Señor, por mi esposa también, que está en esa situación, por mi vida, para que tú, Señor, me sigas restaurando, Señor, la fuerza, Padre, por el Tito también, Padre, por el COVID, Padre, que tú lo sigas restaurando, por cada uno de los hermanos, por la vida de Claudia, su familia, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que nos escuchan, Señor. Hay tanto, Señor, que a veces es difícil, Señor, de orar por todos, Señor. Yo te ruego puntualmente por ellos que están pasando necesidad. Te pido, Dios mío, de que bendigas a todos aquellos que siempre se conectan, que tu bendición los alcance, Dios mío, y que tú puedas restaurar su corazón. Si han sido dañados, lastimados, Señor, por algún otro hermano, que tú puedas restaurar ese corazón, puedas traer perdón y libertad, Dios mío. Señor, bendícelos ahora, sánalos, libértalos. Aquellos que necesiten sanidad, soltamos sanidad ahora, en el nombre de Jesús. Ahora toda enfermedad retrocede en el nombre de Jesús. Toda obra del diablo retrocede ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, toda peste se va. En el nombre poderoso de Jesús, trae libertad, sanidad, vida eterna ahora. En el nombre bendito de Jesús, sobre cada uno de mis hermanos que han estado conectados. Señor, si hay alguien que está pasando necesidad, Señor, yo te pido por el esposo de Estela, Dios mío, ahora, que tú pongas tu mano de sanidad y restauración sobre él ahora. En el nombre poderoso de Jesús, bendice la vida de Estela, Dios mío, la vida de todos los hermanos, la vida de Walter, Dios mío, de Claudia Moral, Señor, de todos los hermanos, Señor, de aquellos que están presentes cada día, Dios mío, que están presentes, Señor, en las oraciones, realmente, de que ellos han estado atentos, Señor, por nuestra situación. Yo te ruego, Dios mío, por cada uno de ellos, que tú los bendigas. Bendícelos grandemente, Señor, prospera sus vidas, Señor, que tus hijos realmente no pasen necesidad, Señor, que realmente puedan ser sustentados por tu diestra, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por cada uno de ellos. Señor, bendecimos, Padre, a la hermana Adriana Castillo, Señor, a la hermana Telma, a la hermana Lucía de allí, Señor, de Estados Unidos, al hermano Cárdenas de Chile, Señor, a tantos hermanos, Señor, que nos ven, Señor, y que lo van a ver por diferido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y tú puedas traer paz a los corazones, Dios mío, en este tiempo. Señor, y te ruego, bendito Dios, que nos acompañes, Señor, en este comienzo de semana, que podamos estar bien, Dios mío, para seguir trabajando aún en tu obra, Dios mío, y seguir adelante. Padre, yo te ruego, Padre, por cada una de estas peticiones, en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, Dios los bendiga grandemente. Y bueno, estamos viendo de poder organizar una primera reunión con aquellos hermanos que van a estar trabajando por ahí en las casas de oraciones, en las casas de refugio, y posiblemente lo vayamos a hacer en una propiedad del hermano Walter, ¿no? El quincho de la mamá del hermano Walter, y por ahí vamos a hacer ahí, y veremos cómo hacemos para trasladar a aquellos hermanos que no puedan, ¿no es cierto? Bueno, veremos y cómo lo hacemos. Y si no, si sale otra oportunidad, bueno, en otro lugar lo haremos, pero ahí tenemos un lugar para hacerlo, y por ahí después ya de hacer la primera reunión para ver cómo vamos a dar las instrucciones para las casas de oración, y así
entonces poder empezar a trabajar. Todavía la situación no está todavía libre del todo aquí en la ciudad con el asunto del COVID. Nosotros no somos locos aventurados, en algún momento vamos a empezar a trabajar, pero ya seguimos predicando, seguimos hablando. En algún momento vamos a empezar a trabajar con las casas de oración, vamos a estar orando juntos, y lo que sí les pedimos que tengan un poco de paciencia, porque la idea es de que ninguno se contagie, ¿no? Porque esto hoy no se sabe, no sabemos qué es realmente, cómo les puede atacar a alguien o no, ¿no es cierto? Entonces yo soy responsable sobre mi vida, sobre mi familia, pero también sobre aquellas personas que el Señor ha puesto delante de mí. Y yo no quiero que ninguno de ustedes pase ninguna situación por alguna irresponsabilidad nuestra. Entonces la idea es ya ir planeando. Nosotros vamos a ir viendo el material de poder imprimir un material que nos envía un pastor de Estados Unidos para poder empezar a ver. Pero usted tranquilo, que no se haga problema de que todo esto se va a dar. Dele tiempo al Señor, que no van a pasar 400 años, que no van a pasar 400 años, y el Señor quiere hacer esto bien. No hagamos locura, porque los locos están en los manicomios. Los únicos locos cuerdos somos nosotros, que predicamos la locura del Evangelio. Así que tengamos paciencia. ¿Cuántos años ya tenemos de pandemia? ¿Casi 2 años? 2 años. El Señor nos ha guardado 2 años, y el Señor nos ha dado palabra durante 2 años, aunque el Señor cerró su boca hacia afuera, y el Señor a nosotros nos dijo: esperen. Y el Señor nos ha hablado, nos ha visto ver la realidad de la iglesia, nos hizo ver esa realidad, y nos hizo ver de que tal vez no era como nosotros creíamos, sino como Él decía. Entonces, ese tiempo que el Señor nos ha dado es para realmente refundarnos dentro nuestro en la realidad que es el verdadero Evangelio. Y que la importancia no es tener un gran templo, ni gran cantidad de músicos con los mejores instrumentos, sino es tener a Cristo en nosotros, y que el Espíritu Santo nos ministre. Y que nosotros, aunque no tengamos una gran estructura y una gran cobertura, no precisamos una gran cobertura, porque la gran cobertura ya la tenemos, es la cobertura de Dios. Entonces, al trabajar de esta forma, no hay tanta dificultad edilicia, que son los papeles. Usted para abrir un templo, no puede abrir un templo con la cobertura de la iglesia. Sabe que eso es ilegal, no se puede hacer. La cobertura es para un lugar. Usted no puede dar cobertura a distintas iglesias, porque eso no lo han profundizado, pero eso no es legal. No es legal que una iglesia dé cobertura a distintas iglesias, porque cada una tiene su habilitación diferente y un pastor diferente. Entonces, nosotros, con lo que el Señor nos ha dicho, no precisamos cobertura. Si nosotros hacemos eventos en un lugar común, ya tenemos la cobertura del lugar de evento. Entonces yo no ejerzo como iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros. ¿Me entiende? Y usted en su hogar puede hacer lo que usted quiera, porque es su hogar. Entonces usted puede hacer reuniones en su hogar, en su casa, dar la enseñanza en su hogar. Y después podemos tener una reunión cada 15 días, ¿no es cierto?, de celebración. Aunque nosotros después tengamos reuniones de enseñanza con aquellos que van a dirigir las casas de refugio. Pero usted en su hogar no necesita un fichero de culto, ¿no es cierto? Y yo en un lugar de eventos no preciso fichero de culto. No preciso tener ni siquiera un título, pastor, aunque lo tenga. Aunque después lo devolví el título, no importa, pero yo no preciso, porque yo tengo un título universitario y soy licenciado en teología. Entonces yo puedo ejercer, puedo enseñar. Y entonces, eso es lo que Dios quiere, la simplicidad, y no depender de estamentos más altos donde a vos te dicen qué es lo que tenés que hacer. A mí me interesa qué es lo que Dios me dice que yo tengo que hacer. Y eso es lo mejor y lo más sano. ¿Qué es lo más sano? ¿Lo que viene de Dios? Claro que es lo que viene. Porque lo que a veces filtra al hombre tiene cosas de hombre. Entonces lo mejor
Dice, en la palabra de Dios dice, mejor es obedecer a Dios que al hombre. Por algo lo dijo el Señor. En ciertos casos uno tiene que entender eso y ponerlo por hecho. Y eso a lo que estamos apuntando. Pero queremos hacer algo serio. Antes nos preocupaba muchísimo el no tener un fichero oculto. Pero hoy a mí eso no me preocupa, porque esas son cosas de hombre. Realmente yo quiero depender de Dios. Y la gran cobertura nuestra tiene que ser nuestro Padre Celestial. Y usted podrá trabajar en su casa con una, con dos, con 3 personas, con 10 personas, con 20 personas, con todas las personas que quiera. Usted podrá darle sí enseñanza a la persona, porque cuando el Espíritu de Dios empieza a derramar en un lugar, después muchas personas se van a asombrar y decir, mire pastor, no tengo lugar. Bueno, abriremos otra casa en una de las personas que está yendo a ese lugar, pondrá otra casa y así es como funcionaba en la antigüedad. No de la forma que hoy conocemos. No es mala la forma, no es mala la forma que conocemos, pero no es la forma original. ¿Y Dios avala a la iglesia de hoy? Sí, Dios las avala a la iglesia de hoy. ¿Dios las permite? Sí, Dios las permite, pero también permite la otra, que no tenemos que depender de ningún hombre. Así que hermano, Dios los bendiga grandemente. Realmente les agradezco de corazón, los amamos en Cristo por su preocupación, por orar por mí, por orar por mi familia. Realmente me he sentido fortalecido por sus oraciones. Y realmente, si hoy estoy aquí es por las oraciones de nuestros hermanos. Porque si hubiera sido otro momento, con todo lo que he pasado, estaría todavía tirado en mi cama. Pero he sido fortalecido y realmente les agradezco de corazón. Así que muchas bendiciones, los amamos en Cristo y que tengan un buen comienzo de semana con muchas bendiciones de parte de Dios. Los amamos. Dios los bendiga.